darás la mano a ese hermano pobre, sino que le abrirás tu mano y le prestarás todo lo que necesite. Que no te venga este mal pensamiento. Ya está acercando el año séptimo, el año del perdón de la deuda. Y en consecuencia pongas mala cara a tu hermano pobre y no le des nada, pues podría clamar al Señor contra ti y te haría reo de pecado. Préstale de buen grado y así el Señor tu Dios bendecirá todas tus obras y todos tus trabajos. Nunca faltarán pobres en el país. Por eso te ordeno, sé generoso con tu hermano, con el necesitado y con el pobre de tu país. Si un hermano tuyo, hebreo o hebrea, se vende a ti como esclavo, te servirá 6 años, pero el séptimo lo dejarás libre. Cuando lo dejes libre, no lo dejarás partir con las manos vacías, sino que le darás generosamente dones de tu ganado, de la cosecha de tu campo y de tu viña. Le darás los bienes con que el Señor tu Dios te haya bendecido. Recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te rescató. Por eso te mando esto hoy. Pero si ese esclavo te dice, no quiero separarme de ti, porque se ha encariñado contigo y con tu familia y se encuentra a gusto contigo, entonces tomarás un punzón y le harás un agujero en la oreja contra la puerta, y así será tu esclavo para siempre. Lo mismo harás con tu esclava. No te parezca duro dejarlo libre, pues sus 6 años de servicio equivalen al sueldo de un jornalero, y además el Señor tu Dios bendecirá todo lo que hagas. Todo primogénito macho que nazca de tu ganado vacuno y ovino lo consagrarás al Señor tu Dios. No utilizarás para él el trabajo de los primogénitos de tus vacas, ni equipararás a los primogénitos de tus ovejas. Palabra de Dios. Ahí está, nos habla igual de lo que decía de los esclavos, que al séptimo año tenías que dejarlos libres. Si ellos querían quedarse contigo, pues serían tus esclavos para siempre, porque se encariñaban. Más esclavos ya eran como familia, ¿no? Eran de esas personas que se encariñan ya con ellos. Ay, pues ¿a dónde voy a ir? Yo tengo familia, yo sabrá Dios de dónde vengo. Ay, aquí déjenme, ándale, pues nomás tengo que hacer una marquita, pues para que sepas que ya eres para siempre de esta casa. Y cuando se tenían que ir, decía que no se te haga duro dejarlos ir. Ay, ¿qué voy a hacer? Ya que se van los esclavos. Acuérdate que ellos trabajaron mucho tiempo contigo y ya te redituaron todo lo que tú les pudiste haber dado. Y luego decía, el perdón de la deuda, lo que les decía de la remisión, decía, pero si un pobre llega contigo y te pide algo, y dices, tu hermano, ayúdalo. No endurezcas tu corazón pensando, ay no, porque este año es el año de la bendición, y si yo le presto tantas postales de maíz, ¿cuándo me los va a regresar? Lo voy a tener que perdonar, no me va a dar nada. Decía, no endurezcas el corazón, ayúdalos. Si pobres entre el país siempre habrá. Eso es lo que también decía Jesús. A los pobres los tendrán con ustedes siempre, ¿verdad? Entonces hay que ayudar en la medida que podamos. 16 al 17, por favor. 3 veces al año se presentarán todos tus varones ante Yahvé tu Dios, en el lugar que él elija, en la fiesta de los ácimos, en la fiesta de las semanas y en la fiesta de las tiendas. Nadie se presentará ante Yahvé con las manos vacías, sino que cada cual ofrecerá el don de su mano, según la bendición que Yahvé tu Dios te haya otorgado. Palabra de Dios. Ahí está. 3 fiestas que se deben de realizar al año, donde todos los varones deben de ir delante de Yahvé. El templo de Israel tenía, la mayor parte del templo estaba, digamos, los hombres podían entrar y estar dentro del templo. Había un patio que se llamaba el patio o el atrio de las mujeres. También podían estar, pero no podían estar más adentro que los hombres. Era como la tradición del judío. Y estaba el patio de los gentiles, donde podían estar los extranjeros, pero no los judíos. Judíos podían entrar hasta antes del Santo Santorum, que era donde estaba la Arca de la Alianza. Pero era la manera de distribuirse en el templo. Entonces Dios mandó que 3 veces al año fueran a la ciudad que les indicara, donde subiera la Arca de la Alianza. Mayormente estuvo en Jerusalén. Entonces, si ustedes se acuerdan, por ejemplo, se escucha en el Evangelio que y fue Jesús a Jerusalén para la fiesta de los ácimos, y fue Jesús a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. O sea, era una manera de decir, tenemos que peregrinar hacia la Tierra Santa, hacia la Ciudad Santa, la ciudad de Dios.
y obligatoriamente eran 3 veces: la fiesta de los ácimos, la fiesta de las 7 semanas y la fiesta de las tiendas, que también se le llama la fiesta de los tabernáculos. De hecho, por ahí está una de las preguntas de su crucigrama, por eso le puse tabernáculos, porque luego tiendas padres no queda, tabernáculos se llama. Sale la misma, para que la tengan en cuenta. A ver, y luego en Deuteronomio 18, por lo menos los primeros versículos, por favor. Los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad con Israel. Comerán de los manjares ofrecidos a Yahvé y de su heredad. No tendrá heredad entre sus hermanos. Yahvé es su heredad, como él lo dijo. Este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo, sobre aquellos que ofrezcan un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor. Se dará al sacerdote la espalda, las quijadas y el cuajar. Le darás las primicias de tu trigo, de tu mosto y de tu aceite, así como las primicias del esquileo de tu ganado menor, porque a él le ha elegido Yahvé, tu Dios, de entre todas las tribus, para ejercer su ministerio en el nombre de Yahvé, él y sus hijos, para siempre. Si el levita llega de una de tus ciudades de todo Israel, donde reside, y entra, porque lo desea con toda su alma, en el lugar que elija Yahvé, oficiará en el nombre de Yahvé su Dios, como todos sus hermanos levitas que están allí en presencia de Yahvé. Comerá una porción igual a la de ellos, aparte de lo que obtenga por la venta de su patrimonio. Cuando hayas entrado en la tierra de Yahvé tu Dios, que Yahvé tu Dios te da, no aprenderás a comerte abominaciones como las de esas naciones. No ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, que practique la adivinación, la astrología, la hechicería o la magia, ningún encantador, ni quien consulte espectros o adivinos, ni evocador de muertos, porque todo el que hace estas cosas es una abominación para Yahvé tu Dios, y por causa de estas abominaciones desaloja Yahvé tu Dios a esas naciones a tu llegada. Serás íntegro con Yahvé tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y a adivinos, pero a ti Yahvé tu Dios no te permite semejante cosa. Yahvé tu Dios te suscitará de en medio de ti, de entre tus hermanos, un profeta como yo. A él escuchará. Es exactamente lo que tú pediste a Yahvé tu Dios. Sí, hasta allí, gracias. Palabra de Dios. El capítulo 18 nos habla de los levitas, lo que ya sabíamos, Yahvé es la heredad de ellos, y también nos habla de que está en contra de todas las prácticas esotéricas, es decir, de los falsos profetas. Ahí Moisés nos está recordando el valor de los profetas, pero de los buenos profetas, o sea, de los profetas de Dios. Ahí condena pues todas las prácticas de magia, de hechicería, todo eso que en realidad pues no es otra cosa más que ir en contra de lo que Dios quiere, ¿verdad? Por eso ahí viene con una tacha. En el capítulo 19, ¿quién le tocó 19? Por favor. Las ciudades de refugio. Cuando Yahvé tu Dios haya exterminado a las naciones cuyo país te va a dar, cuando las hayas desalojado y vivas en sus ciudades, ocupando sus casas, reservarás 3 ciudades del país que Yahvé tu Dios te da. Tendrás libre y franco el camino de acceso a ella, y dividirás en 3 partes el territorio que Yahvé tu Dios te da en posesión. Esto para que todo el que haya dado muerte a un hombre pueda refugiarse en esas ciudades. Mira en qué caso el que dio muerte a un hombre podrá refugiarse allí para salvarse. Si hirió involuntariamente a su hermano al que no tenía odio. Por ejemplo, si alguno va al bosque con un compañero a cortar leña y mientras maneja el hacha para cortar el árbol, se sale el hierro del mango y va a herir mortalmente a su compañero,
Este puede huir a una de estas ciudades y ahí salvarse, no sea que el vengador de la sangre se deje llevar por la cólera, persiga al que causó la muerte, lo alcance si es muy largo el camino y lo mate, cuando en realidad este no es reo de muerte, ya que no odiaba anteriormente a su compañero. Por eso te mando yo que separes estas 3 ciudades, pero si Yahvé ensancha tus fronteras como lo tiene jurado a tus padres y te da todo el país que te prometió, con la condición de que guardes sus mandamientos y hagas lo que hoy te digo. Esto es, que ames a Yahvé tu Dios y sigas sus caminos en todo tiempo. Entonces añadirás otras 3 ciudades a las anterichas, duplicando así el número de ciudades de refugio. Así no se derramará sangre inocente en medio de la tierra de Yahvé tu Dios. Te da en herencia y no serás culpable de este derramamiento. Hasta ahí. Muchas gracias. Palabra. Te alabamos, Señor. Habla de las ciudades de refugio, cuando se cometía un delito, cuando no era culposo, ¿verdad? Y por un ejemplo, si están cortando un árbol con un hacha y resulta de que se le sale el filo, ¿verdad? Y matas a alguien, decía pues, la ley del talión decía ojo por ojo, diente por diente. Si me mataron, te matan. Era como la venganza. Entonces, pero si este hombre corría a una de las ciudades de refugio que Dios había mandado poner y él entraba a esa ciudad, no podían hacerle nada allí. Era como vivir preso dentro de una ciudad. Entonces, los vengadores, los hermanos del muerto, estaban a lo mejor acechándolo. Y cuando salga, lo matamos. Pero si nunca sale, pues nunca lo mataron. Allí se quedaba. Era como para tener compasión y refrenar la violencia que a veces había en el pueblo de Israel. Fue una manera de frenar. Porque antes era, hiciste, te hago. O te busco pleito para que a ver quién le toca más. Entonces, fue una manera de refrenar los homicidios. Y bueno, íbamos a leer también el 21 y el 24, los pueden leer ustedes después. Nos habla de algunas normas del derecho, algunas normas levíticas y del divorcio. Aquello que decía Jesús, ¿qué mandó Moisés en la ley? Si una mujer ya es despreciada por su marido, se puede divorciar de ella. Y Jesús vuelve a tomar ese mandamiento de Deuteronomio y lo anula. Dice, eso lo dijo por la dureza del corazón de ustedes. Pero no es así. Y Jesús fue cuando dice, lo que Dios ha unido, que jamás lo separe el hombre. Además lo voy a poner aquí el capítulo para que después ustedes lo chequen. Hablaba del 24, hablaba del divorcio. Son algunas normas del derecho. Aquí creo que viene el levirato, acerca de lo que decía: si un hombre se casa con una mujer y muere y no dejó descendientes, el hermano de ese tiene que tomarla por esposa. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Ahí viene también en el 21. Bueno, después del código deuteronómico, que es la parte más densa del discurso segundo de Moisés, viene ahora sí el epílogo, es después como cierra el discurso. Y en el epílogo, aquí lo voy a poner, epílogo, aquí lo tenemos del 26 al 28, más o menos, nos habla acerca de una exhortación a la fidelidad. Y aquí dice algo importante: establece prescripciones para la renovación de la alianza en Siquem. El pueblo de Dios va a hacer una alianza con Dios en Siquem. Siquem. Esta ciudad es importante porque es considerada la primera capital del reino de Israel. ¿Sabes? Entonces, cuando le escuchemos Siquem, recordemos que es la primera capital del reino. Acuérdense que Israel tenía reyes, entonces es reino de Israel. Va a ser la primera capital. Siquem. Y el tercer discurso, ya puedo borrar esto, ¿verdad?
Ahí lo tenemos nosotros. El tercer discurso pues está muy chiquito, solamente son creo que 3 capítulos, 28, 29 y 30. El tercer discurso entonces. Prácticamente nada más 29 y 30 porque el 28 toma el 69. Y aquí se ubica lo que se llama la alianza de Moab. Igual que el primer discurso nos habla, bueno, recuerda de las maravillas que Dios ha hecho a lo largo de la historia de Israel y vuelve a motivar al pueblo a renovar las obligaciones en virtud de la alianza del Sinaí. Es lo que se conoce con el nombre de la alianza de Moab. O sea, renovar lo que en el monte Sinaí habían hecho con Dios, que es: yo seré tu pueblo, tú serás mi Dios, cumpliré tus mandamientos y tú estarás conmigo. Lo mismito, pero lo van a hacer en Moab. Vamos a ver ahora la composición del libro. ¿Se acuerdan ustedes de la hipótesis de Martin, no? Sí. ¿Cómo le llamaba él a los 4 libros que formaban los primeros libros de la Torá? Ajá. Martin, ¿no? Nos hablaba del Tetrateuco en vez del Pentateuco. Pues decía que el Deuteronomio ya no formaba parte de la Torá, sino que era la introducción a toda la historia deuteronomista. Entonces aquí se recuerda lo que dijo él del Tetrateuco de Martin Luther, que sigue siendo en algunos casos aceptado por algunos estudiosos. Nos habla de que el núcleo principal del libro de Deuteronomio precisamente es el código deuteronómico, que vamos ahorita a tener algunos ejemplos. Y nos habla de una reforma religiosa, y para eso nos va a remitir a un libro. Nos pide que leamos Segunda de Reyes, los capítulos 22 y 23. Ese quisiera que ustedes lo leyeran después en sus casas. Ahorita nomás les voy a explicar un poquito el contexto de lo que estaba pasando. Nos habla de el pueblo de Israel, el rey que estaba en ese tiempo, que es el rey Josías. Y el sacerdote Hilquías, creo. El rey manda restaurar el templo de Israel. Entonces para eso le pide al pueblo de Dios que aporten cada uno según sus condiciones, y el pueblo empieza a dar oro, a dar material. Empezaron a contratar albañiles, empezaron a traer orfebres, a traer cantera, a traer cemento, todo lo que se ocupara para darle una retocada al pueblo de Israel, al templo de Israel, al templo de Jerusalén. Y cuando estaban ellos cuidando de ese templo, los albañiles, dice ahí en la Segunda de Reyes, que se encontraron un rollo papiro y no sabían qué era.
Y fueron y se lo llevaron al rey. El rey mandó llamar al sacerdote y cuando lo leyó se dio cuenta de que estaban hablando de Deuteronomio, de la segunda ley, de las palabras de Moisés al pueblo de Israel. Y entonces al leerlo, porque lo leyeron ellos, mandaron a llamar a otros cercanos allá a la corte, y cuando lo empezaron a leer se dieron cuenta de que el pueblo de Dios se había portado muy mal y que había olvidado lo que sus antepasados le habían transmitido. Porque acuérdense que los libros no eran como ahora. Todo el mundo puede tener acceso a un libro, todo el mundo puede leer, todo el mundo puede estudiar, todo el mundo puede grabar algo en un libro. Anteriormente, los únicos que podían leer eran los sacerdotes o los levitas, por ejemplo, dentro de las sinagogas. Entonces, ¿cómo se transmitían ellos las enseñanzas de Dios? Oralmente, de generación en generación. De hecho, cuando es la fiesta, por ejemplo, de la Pascua, acuérdense que dentro del ritual de la fiesta de la Pascua judía, el menor de los niños le pregunta al papá: papá, ¿qué celebramos hoy? Y entonces el papá le empieza a contar la historia. Nuestros antepasados fueron esclavos en el país de Egipto y Dios por medio de Moisés mandó liberarnos y mandó las 10 plagas, y empieza a contarle todo el éxodo. Entonces el niño y todas las generaciones crecían escuchando oralmente lo que Dios quería de ellos. Pues el libro del Deuteronomio, al haber sido abandonado, al haber estado allí, que no sabemos ni cómo llegó allí, pues de alguna manera se dejó de empezar como a estudiar o a decir o a hablar, y el pueblo de Dios empezó a romper con el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento que dijimos que era el más importante para Dios? Que Dios es uno. ¿Y cómo se llama eso? El monoteísmo. Entonces ustedes van a leer en el capítulo 22 y 23 que el rey, asustado y apurado por lo que estaba sucediendo en el pueblo, mandó quemar todos los ídolos del pueblo de Israel, porque el pueblo tenía muchos ídolos. Había hecho dioses de arcilla, había hecho imágenes falsas, estaba adorando a un dios en el patio. A ellos le llaman también los altos. Se les van a leer esa palabra mucho. Los altos, adoraban a los altos. ¿Qué quiere decir eso? Que ponían como en un árbol, a ver arriba del árbol, ponían imágenes de dioses de los pueblos vecinos, de los pueblos paganos. Entonces el rey mandó quemar todo eso, mandó que toda esa idolatría se fuera de la casa de Dios y del pueblo de Dios, porque había ya mucho libertinaje religioso. Ya no reconocían a Yahvé como el único Dios. Lo veían como Dios, lo veían como grande, pero lo veían como lejano. Acordémonos que estamos en una etapa de transición en la que el pueblo de Israel se empezó como a relajar, se empezó a olvidar, empezó a perder su identidad. Entonces este hallazgo, el hallazgo de haber encontrado el libro del Deuteronomio, el rollo de la ley, de la segunda ley, dentro de las construcciones del templo, despierta en ellos el fervor, despierta en ellos el deseo de volver a Dios, despierta en ellos el deseo de volver a escuchar sus mandamientos y de cumplirlos. Porque como les digo, la tradición oral se había debilitado. Entonces se les había olvidado lo que Dios había hecho con ellos en el pasado, y entonces empezaron a adorar dioses extranjeros, que eran los dioses de los pueblos vecinos. Y ahí lo podemos ver, si ustedes se fijan, en la parte de arriba abajo vienen como unos puntitos que nos hablan acerca como de todo lo que se ve allí, o lo que tenía que aparecer en el libro que ellos encontraron. ¿Quién me ayuda con el primer puntito? A leerlo en voz alta, por favor. La centralización del culto en el único lugar elegido por Dios solo aparece en el Deuteronomio 12. Bien, la centralización del culto en el único lugar elegido por Dios. ¿Cuál fue el lugar que Dios había elegido para el culto? En el templo, ¿verdad? Por eso los judíos tenían que ir a Jerusalén cada año al templo. No podían ellos tener el culto fuera del templo de Jerusalén. De hecho, en las sinagogas no había culto a Dios, solamente había estudio de la Torá, estudio de los libros de la ley de Dios, pero no había culto, o sea, no se le podía ofrecer a Dios sacrificios fuera del templo. Segundo, las maldiciones contenidas en Deuteronomio 28 para el incumplimiento de la ley serían las que habrían provocado la reacción del pueblo. el rey se empieza a obsesionar tanto con que dice el Deuteronomio que serán malditos por haber sido infieles, que rápido se pone a ir en contra de todos los ídolos. Eso fue lo que le movió el corazón a moverse.
Cuando él escuchó que decía Dios, y maldeciré a todos aquellos que no conozcan mi nombre, que empiezan a hacerse ídolos falsos, él dijo, volvió a ver a su pueblo y dijo, pues todos están así, hay que limpiarlos antes de que los maldiga Dios de Israel. Muy bien. Tercero, La mayor parte de las medidas reformarán llevadas a cabo por Josías están contempladas en el Deuteronomio. muy bien, la mayor parte de las medidas reformadas llevadas a cabo por Josías están contempladas en el Deuteronomio, ¿verdad? Al leer eso, pues él se dio cuenta de lo que Dios quería y se puso a cumplir con la ley. Siguiente. La alianza renovada tras la lectura solemne del libro Segunda de Reyes 23, capítulo 23, versículo 3, es un concepto básico y central en el libro de Deuteronomio. Esa parte es muy bonita, donde dice que se reunió todo el pueblo de Dios a escuchar la palabra de Dios, al redescubrir la belleza de este libro, al volver a Dios en su corazón, y dice que el pueblo entero exclamó, nos hemos apartado de Dios y le pedimos perdón, y en adelante cumpliremos su sagrada ley en nuestros corazones. Y fue un momento tan emotivo, porque todo el pueblo entero, al volver a escuchar lo que Dios quería, aceptó en su corazón la palabra de Dios y siguieron adelante. Es una de las partes más bonitas. Y está en Segunda de Reyes 23:3. Siguiente, por favor, queda uno más. La presentación del rey Josías que hacen los autores encaja perfectamente con la imagen del rey ideal que traza Deuteronomio capítulo 17 versículos 18 y 20. Alguien que me ayude con esa cita, por favor, para ver en Deuteronomio cómo narra, cómo legisla que debe de ser el rey de Israel. Porque acuérdense que en el Deuteronomio 17 hablamos del campo legislativo, hablamos del código. 17 del 18 al 20. Cuando suban al trono real, mandará que le escriban una copia de esta ley según el ejemplar que guardan los sacerdotes levitas. La tendrán consigo y la leerá todos los días de su vida para que aprendan a respetar al Señor su Dios, observando todos los preceptos de esta ley y poniendo en práctica sus disposiciones. De esta manera no se creerá superior a sus hermanos, ni se desviará de la ley, ni ha de rechazar ni a izquierda. De este modo, él y sus descendientes tendrán un largo reinado en medio de Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El rey de Israel, el rey ideal, es un rey humilde, el rey que sabe escuchar y el rey que tiene a Dios en su corazón a través de la lectura diaria de su santa ley, ¿verdad? Bien, para terminar, nomás déjenme dictarles los puntitos de abajo para que los tengan, porque no los tienen ustedes, ¿verdad? Ya aprendí. Primero, no debe tener más que un único Dios. No debe tener más que un único Dios, coma, el Señor. El Señor. ¿Más que qué? No debe tener más que un único Dios, coma, el Señor. Siguiente. Debe defender. Perdón, ¿debe? Debe defender su unidad como pueblo y nación. Debe defender su unidad como pueblo y nación. Tercero, ha de observar una sola ley. Ha de observar una sola ley. Y el cuarto,
debe ser fiel a un único, debe ser fiel a un único culto en el lugar fijo. Debe ser fiel a un único culto en el lugar fijo, coma, Jerusalén. Coma, con un solo sacerdocio. Repito la última. Debe ser fiel a un único culto en el lugar fijo, coma, Jerusalén, coma, con un solo sacerdocio. Listo. Muy bien, pues si alguien tiene su crucigrama listo, me lo puede dar para llevármelo. Nomás le pone su nombre, por favor. Ok, bueno, vamos a terminar con la oración final, ¿sabes? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Gracias, nos vemos en martes.